donde se va a activar el corazón en forma paulatina. Y bueno, pues el corazón no se activa en toda su extensión de manera simultánea. Esto va a existir una secuencia que es lo que va a conocerse para entender el electrocardiograma. Tanto las aurículas como los ventrículos tienen una secuencia de activación. Lo primero pues es que se van a activar las aurículas. Recordemos que el nodo sinusal es el llamado marcapasos del corazón porque tiene esa cualidad de despolarizarse mucho más rápido que el resto de las células de nuestro corazón. Esto debido a los canales de sodio que se mantienen prácticamente de manera constantemente abiertos y van generando un potencial de acción donde al llegar al punto umbral se abren canales de calcio, que son canales rápidos, y despolarizan nuestra célula. Posteriormente a la despolarización se abren los canales de potasio para la salida de potasio de nuestra célula. Esto pues lo que va a provocar es que por medio de las uniones tipo gap union se pasen los iones de una célula a otra y como si fuera un sinsitio se empiezan a despolarizar las células que se encuentran vecinas al nodo sinusal. Al fenómeno de despolarización va a venir un fenómeno de contracción del músculo. Después de esto, nuestras células, el potencial de acción viaja por los haces internodales, el haz anterior de Bachmann, que también me va a dar un ramo hacia la aurícula izquierda, el ramo medio de Thorel, el ramo posterior de Weichenbach, para llegar hasta lo que es el nodo auriculoventricular, donde va a sufrir un retardo importante en la conducción del impulso eléctrico. Esto con la intención de que las aurículas se recuperen del fenómeno de contracción, inicie su periodo de relajación y una vez que el nodo auriculoventricular ha frenado este impulso eléctrico, pasa por lo que es el haz de His, que se localiza a nivel del septum membranoso en la región del trígono fibroso, para continuar su camino por el septum muscular en sus ramos derechos e izquierdos y de esta manera activar a los ventrículos para que se dé el fenómeno de la despolarización ventricular. Acuérdense que ese retraso que refiere el doctor del nodo aurículo-ventricular se representa en el segmento PR. Termina de despolarizarse la aurícula con la onda P, después inicia el segmento PR, donde es el tiempo que tarda ya en atravesar el nodo auriculoventricular. Una vez que termina de pasar por aquí, entonces viene la despolarización ventricular, que representa ya pues el QRS. Entonces el ST es el intervalo en el nodo auriculoventricular. Perdón, el PR. El segmento PR. El segmento PR. Y que pues es una línea horizontal. ¿Por qué? Porque el aparato no es capaz de observar el fenómeno eléctrico. Por eso se dibuja una línea horizontal. Aquí en este dibujo nos están poniendo en milésimas de segundo cómo el paso de la corriente eléctrica tarda un promedio de 30 milisegundos para encontrarse el fenómeno a nivel de la base del corazón, a nivel de ventrículos. Entonces, es un fenómeno rapidísimo, 30 milisegundos. Más o menos las cámaras actuales que graban en cámara lenta lo realizan, me parece que a 17 milisegundos. O sea, estaríamos viendo nuestro corazón cómo se contrae y cómo se relaja en 2 fotografías de un celular nuevo. Entonces,
más o menos para que hagan una comparativa. Entonces, esto es lo que es lo interesante de la secuencia de activación. Y bueno, aquí nos están representando ese famoso segmento PR. Recuerden, se llama segmento porque no hay presencia de ondas, y se llama intervalo porque sí hay presencia de ondas. No confundir el segmento PR con el intervalo PR. La mayoría de los libros solamente te van a hablar del intervalo PR. En esta imagen te están poniendo el tiempo en milisegundos de lo que tarda el nodo auriculoventricular hasta la llegada de los ramos del haz de His, tanto el derecho como el izquierdo, en el segmento PR. Entonces, ese segmento PR no debe de ser ni muy ancho, porque me está hablando de que la electricidad, hay una resistencia del paso de la electricidad hacia los ventrículos, y tampoco tiene que ser muy corto, porque me está diciendo que se despolariza demasiado rápido el haz de His y no le está dando tiempo a las aurículas de recuperarse del fenómeno de repolarización. Entonces, es un periodo frágil en la línea del tiempo, y lo que vas a observar más comúnmente en las patologías es el ensanchamiento de ese segmento PR, que te habla precisamente de bloqueos principalmente. El Bloqueos acortamiento, Ajá, perdón. el acortamiento del segmento del intervalo PR lo vemos en lo que llamamos nosotros preexcitación. Quiere decir que prácticamente hay un haz anómalo en el cual comunica la aurícula izquierda con la aurícula derecha. Por lo tanto, cuando se estimula este haz anómalo, pues solamente pasa rapidísimo, ¿verdad?, de la aurícula al ventrículo. Por lo tanto, no hay, ¿verdad?, el segmento ST, solamente está la onda P, y pegadita a la onda P está el QRS. Hay dos tipos de preexcitación, que es el Long Gannon-Levin y el Wolff-Parkinson-White, ¿verdad? Son dos patologías que vemos con cierta frecuencia y tienen sus propias características, ¿no? Ya cuando vean ustedes patología de esto, pues sabrán cuál es el mecanismo por el cual se producen este tipo de alteraciones. Y como decía el doctor, un PR largo, pues obviamente nos habla de bloqueos auriculoventriculares. Puede ser un retraso leve, para un bloqueo de primer grado, o un bloqueo mayor, el de segundo y el tercer grado, en donde pues prácticamente ahí ya lo que define la patología es la frecuencia cardíaca, que obviamente al ser muy lento el paso, generalmente las contracciones también se vuelven lentas, y cuando tenemos menos de 40 latidos por minuto pueden haber síntomas ya en el paciente como mareos o lipotimias. El tratamiento, pues obviamente hay funcionales que son pocos y los otros son orgánicos, requieren de marcapasos. Así Sí, doctor. Sí, muy bien. Y bueno, pues aquí nos están representando cómo se da la activación de nuestro ventrículo. Esto es interesante porque aquí se está dibujando una línea imaginaria que me está dividiendo lo que es el septum derecho del septum izquierdo. Es una simple línea imaginaria donde estamos viendo flechas que son precisamente lo que decía el doctor hace unos minutos de los famosos vectores. Entonces, el fenómeno de despolarización siempre va a iniciar a nivel de ventrículo derecho y termina a nivel de ventrículo izquierdo. Entonces, esto me va a generar este fenómeno de despolarización representado con esta flecha,
que me habla que va de derecha a izquierda y como cuando el ventrículo izquierdo se empieza a despolarizar, me genera otro vector que la flecha va en sentido contrario, de izquierda a derecha. Y entonces esto matemáticamente se va a hacer una resta algebraica donde me va a generar un vector o un vector final que generalmente por el grosor del ventrículo izquierdo va a tener un predominio que es de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante, que fue lo que hace unos minutos el doctor estaba explicando y que bueno, pues ya salió ahorita a la luz estos famosos vectores. Después de que la electricidad bajó por esta zona, decía el doctor que inicia como si fueran una especie eh, de hélice el fenómeno de contracción. Entonces, se contrae primero las partes inferiores del corazón y inicia aquí el fenómeno y termina en la base del corazón. Esto es interesante porque, pues, todo el mundo diría, pues lo natural sería que empezara la despolarización a nivel de la base del corazón y debería de terminar en el vértice del corazón. Pero ¿por qué inicia primero en el vértice? Porque recordemos que la base es un septum membranoso que le cuesta trabajo a la electricidad generar un fenómeno de despolarización. Entonces, como acá hay predominio de músculo, es más fácil que estas células se despolaricen que las que se encuentran en la base del corazón. Entonces, es la razón por la cual el fenómeno inicia del vértice hacia la base. Y de acuerdo a las flechas que estamos observando acá, después la despolarización inicia hacia la derecha del ventrículo y también hacia la izquierda de los ventrículos. Y entonces, igual, yo puedo hacer unas sumatorias vectoriales donde voy a observar predominio de la magnitud de la carga y entonces estas me van a dar los siguientes vectores que el doctor mencionaba hace unos minutos, que vamos a tener la presencia principal de 3 vectores, que más adelante lo vamos a ver en otras diapositivas de mejor manera. Entonces, aquí nos están mostrando cómo nuestro septum se inicia su fenómeno de despolarización en la parte del ventrículo derecho y después en el ventrículo izquierdo. Y entonces vean cómo es la onda que están dibujando completamente diferente una de otra. Entonces es obvio que el vector, que la línea o la flecha de magnitud de este vector va a ser mayor la del lado izquierdo que la del lado derecho. Entonces, los dos se van a encontrar en un promedio de 10 milisegundos, el choque de ondas eléctricas. Y bueno, pues esto, el aparato electrocardiográfico me lo puede representar si se encuentra cercano el electrodo a esta región, me lo va a representar como una onda negativa. Y si está cercano el electrodo a esta posición, me lo va a representar con una onda positiva. Entonces, decía yo hace rato que dependiendo en dónde se encuentren colocados los electrodos, pueden dibujarme líneas positivas o líneas negativas, porque son una especie de fotografías las que estoy observando en el corazón. Y bueno, pues vean la cantidad de flechas
que se están generando a nivel del corazón, y con esto demostramos que lo que decía Einthoven, que el corazón iba a tener una despolarización de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, pues en realidad no es cierto. El corazón se despolariza hacia todos lados. Y lo que va a hacer mi aparato es recoger toda esa información de fenómenos eléctricos y va a generar vectores de estudio con los cuales yo voy a poder saber hacia dónde se está dirigiendo esa electricidad con un predominio de esa electricidad. Entonces aquí ya empezamos a observar algunas flechas de esos fenómenos. Aquí ya se observa esta flecha, que es una flecha de esas dos flechas de líneas punteadas. Ahí ya tengo una flecha final. Acá también se observa otra flecha final. Acá se observa otra flecha final. Y acá se observa otra flecha final. Entonces, y acá se observa otra flecha final. Entonces, nuestro corazón va a tener vectores, que lo que vamos a hacer es precisamente sumatorias vectoriales, y como decía el doctor, vamos a tener entonces el predominio de 3 vectores únicamente, ¿sí? Entonces, el vector septal, el vector del ventrículo izquierdo y el vector basal. Son los 3 vectores que vamos a ver con mayor predominio en los trazos electrocardiográficos. Y bueno, pues ya terminamos esta parte. Y pues vamos a estudiar lo que son los vectores. Entonces, en la física, ¿quién me puede decir qué es un vector? Grupo de los mudos. ¿Perdón? Nos tocó el grupo de los mudos. Sí, creo que ya se nos fueron, doctor. Ya hubo un colapso. Esto es física de secundaria. Sí, pero es que ya a ellos les tocó el nuevo plano de estudios. Ya no, creo que ya no Que llevan física, ¿verdad? Creo que no ahora se reprobaban a llama nadie ni a todos los ciencias. pasaban. Ujú. Creo que ahora se llama ciencias. A ver, chicos, sáquenme de esa duda. No, sí dieron física. Sí, Dieron sí dieron física. física. ¿Sí les Dieron tocó física. física? Física 1, física 2, física 3. Solamente. No, solo No, una. depende. Solo una. Solo 1 y 2. Ok, y se llamaba ciencias, ¿no? La materia, me parece. Sí. No, Bueno, Se llamaba física. ¿perdón? Se llamaba física. Ah, ok, bueno, entonces, ¿qué nos dice la física con respecto a lo que son vectores? Son las representaciones gráficas de una fuerza. Eso es lo que es un vector, la representación gráfica de una fuerza. Entonces, en este caso, nosotros podemos representar esos vectores porque finalmente es la representación gráfica de la magnitud de una fuerza eléctrica. A diferencia de los vectores
en la física, los vectores a nivel de electrocardiograma es algo muy similar. Es la representación gráfica de una magnitud, la cual lleva una dirección y un sentido. Entonces son tres propiedades que van a tener mi vector a nivel eléctrico. Entonces, ¿están de acuerdo que esta línea es la más grande de todas? Sí. Es más grande que esta, es más grande que esta, es más grande que esta. Entonces, esta flecha es la de mayor magnitud de todas ellas. Es la que está representando la electricidad en su mayor magnitud. ¿Qué dirección va a tener? Bueno, pues yo observo que va de derecha a izquierda, según la flecha, porque aquí me está representando hacia qué dirección se dirige, de derecha a izquierda. Y en el caso del sentido, hace referencia cuando veíamos, voy aquí a dibujar una célula cuadrada, el fenómeno de la despolarización. Recordemos que aquí adentro es negativo, acá afuera es positivo. En el caso de la despolarización, puede ser que inicie aquí el fenómeno y entonces las cargas eléctricas van cambiando con este sentido. Entonces, yo puedo representar la flecha donde en la punta lleva un sentido positivo y en su otro extremo un sentido negativo, porque recordemos que es un fenómeno de despolarización bipolar. Entonces, tiene tres elementos: magnitud, dirección y sentido. ¿Me di a entender? El sentido aquí en los vectores sobre todo tiene que ver si viene de arriba abajo o de abajo arriba. Entonces un vector puede venir con un sentido céfalo-caudal o caudocefálico. La dirección izquierda o derecha y la magnitud pues solamente una flecha mucho más grande, mucho más gruesa, es lo que nos habla de una gran magnitud. Bueno, yo tenía entendido, doctor, a lo mejor aquí sí estamos en controversia, que el sentido era de si era un vector de despolarización porque lleva carga positiva en su punta, o es una flecha de repolarización porque lleva cargas negativas en su punta. Por eso se le daba un sentido eléctrico. Pero esto es para los dipolos, pero no para el vector. Porque entonces, cuando nosotros vemos y queremos representar un vector, necesitamos tomar en cuenta esos tres aspectos: izquierda, derecha, de atrás hacia adelante, ¿verdad? Y de arriba hacia abajo. No podríamos representar el sentido porque no sabríamos si viene de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Bueno, Entonces, para el dipolo sí, tomamos en cuenta los signos, pero para analizar los vectores sí se requiere, o sea, de que el sentido es céfalo-caudal o caudocefálico. Ahorita lo vemos en algún vector para que veamos más o menos cómo es la génesis del electrocardiograma. Entonces, bueno, pues aquí estamos representando un vector, otro vector, creo que ya aquí otro vector, otro vector, otro vector. Entonces, no sé si alguien quiere prender su micrófono y que nos diga qué magnitud, dirección y sentido observan en el vector 1.
Para la magnitud pueden ustedes decir grande o pequeño. No es necesario una palabra especial. Sería una magnitud grande en el vector 1 Ajá, con una dirección de derecha a izquierda sí. y el sentido, ahí en ese no sé. Pues podría ser horizontal, ¿no? Bueno, sí. Ok. ¿Quién quiere prender su micrófono para el 2? ¿Yo lo puedo decir, profe? Adelante. En el 2 sería una magnitud media. En su dirección iría de derecha abajo a izquierda arriba. No, al revés, no, yo creo que lo dije al revés. Ajá, sí. Sería izquierda abajo a derecha arriba. No, recuerda que tú lo estás viendo de derecha. A ver, tú lo estás viendo. A ver, ¿cómo dijiste, perdón? Al inicio dije que era de izquierda abajo a derecha arriba y después lo Ajá, cambié sí, perdón. Porque lo estás viendo con tu mano, ¿sí? Es efectivamente. Esta es la parte izquierda de tu mano. Acá está tu mano derecha, ¿sí? Sería de derecha a Si yo izquierda. divido la hoja, aquí está el lado izquierdo de la hoja y acá está el lado derecho de la hoja. Pero recuerda que lo que tú estás observando es a una persona, ¿sí? Entonces aquí te dibujo su cabeza, aquí estarían sus piecitos y entonces estas serían sus manitas. Si tú ves a la persona de frente, ¿estás de acuerdo que lo que está a su izquierda es su mano derecha? Ajá. Ya te diste la ubicación y lo que está a su izquierda es su mano, perdón, a la derecha es su mano izquierda. Ok. ¿Sí? Ajá. Entonces, lo que estás observando en los vectores es en una persona cómo se está dibujando este vector. Entonces, estaría a la derecha, aunque está dibujado en el lado izquierdo de la imagen, esta es la parte derecha de la persona, ¿sí? Y se dirige hacia el lado izquierdo de la persona, aunque está dibujado en el lado derecho del papel. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ok. Entonces sería de derecha a izquierda. Y qué bueno que te equivocaste porque la mayoría de ustedes les cuesta trabajo esa referencia, donde para nosotros estamos viendo al paciente de manera frontal. Entonces, tú con tu mano derecha saludas a la persona, pero cruzas tu mano hacia la izquierda de la persona, ¿sí? Entonces, es por eso que cuesta un poquito de trabajo entender que lo que estamos viendo en la imagen, la parte izquierda para nosotros es la parte derecha del paciente, ¿sí? Sí, es que también, bueno, en física me lo enseñaron con la mano, que es poner los dedos de cierta forma, y por eso me lo aprendí que era de derecha a izquierda, porque como yo así lo veía, por eso me confundí con esto. Sí, sí, porque finalmente en la física tienes razón, ahí en la física sí el fenómeno va de izquierda a derecha, ¿sí? Ahí sí no tienes ninguna duda, es correcto. Pero a lo mejor se me olvidó decir que este es un fenómeno de una persona que estoy observándola desde el punto de vista frontal. Entonces, lo que en la imagen es izquierdo para todos nosotros, en el paciente es la parte derecha del paciente, la región izquierda, ¿sí? Entonces, Sí. ahora sí, iría de dirección derecha a izquierda
y con un sentido En sentido ascendente o diagonal, se podría decir. de abajo hacia arriba. De abajo hacia Ujú, arriba. de abajo hacia arriba. Muy bien. Ok. ¿Qué quiere decirnos el 3? Yo. Yo, Ajá. Bueno, tú ya, y ya yo hago el 4. bueno, el 3 sería en la magnitud. Pues yo lo veo como una magnitud chica, ¿no? O sea, como pequeña. Pequeña comparada con el 1 y el 2. Ajá, y también creo que comparada con el 4 se ve un poco Y más con el pequeña. 4, ¿verdad? Es el que tiene la menor magnitud de todos. Muy bien. Sí. En cuanto a su dirección, va de izquierda a derecha. Perfecto. Y de su sentido va de arriba hacia abajo. Así es, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Muy bien. Y finalmente el 4. Pues su dirección, sí, su dirección es de derecha a izquierda. Sería una magnitud pues corta, un poquito más grande que la 3, pero aún así sigue siendo corta. Y pues sería de arriba hacia abajo, en sentido. Ok, muy bien. Perfectamente. Creo que ya se entendió esta parte de la representación gráfica de lo que es un vector. Entonces, pues voy a tener vectores de despolarización y vectores de repolarización. Son dos tipos de vectores que voy a tener. Entonces, el flujo de la despolarización en el corazón se acostumbra a indicarlo por medio de vectores. Ya vimos que el corazón me va a generar miles de vectores durante el fenómeno de despolarización, pero pues se van a agrupar en secciones. Lo voy a llamar vectores de despolarización auricular y vectores de despolarización ventricular. Dentro de los vectores de despolarización auricular voy a tener dos vectores principales, el de la aurícula derecha y el de la aurícula izquierda, que al final se hace la sumatoria de estos dos vectores y me deja un solo vector que se va a denominar vector auricular, así se va a denominar. Y en el fenómeno de la despolarización ventricular vamos a tener el predominio de tres vectores, el vector septal, el vector ventricular y el vector basal. En el caso de los vectores auriculares, decía yo que van a hacer la representación de estos dos vectores, el de la aurícula derecha y el de la aurícula izquierda. De acuerdo a su magnitud, pues más o menos los dos son del mismo tamaño, no son vectores muy grandes, son vectores relativamente pequeñitos y van a tener una dirección que va de derecha a izquierda y que tienen un sentido los dos de arriba hacia abajo, donde el de la izquierda es un poquito más menos dirigido hacia abajo. En cambio, el de la derecha se dirige un poco más hacia abajo. Pero como los dos tienen la misma dirección, entonces yo puedo hacer la sumatoria vectorial de estos dos vectores, donde vamos a suponer que cada uno de ellos representarán 1 milivolt de fuerza. El vector resultante sería un vector de 2 milivolts, porque llevan la misma dirección. Se suma el valor de los vectores. Y el vector resultante iría con una dirección de derecha a izquierda, con un sentido de arriba hacia abajo. Según el esquema de baile, pues este vector estaría bajando
aproximadamente a los 60 grados. ¿Se entendió? Sí, 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 Sí. ¿Alguien podría decirme ahí por qué si alguien se pone en el hombro derecho, desde ahí estuviera viendo ese vector, ¿cómo vería la onda P? Ok. ¿Positiva o negativa? Si aquí estuviera el electrodo, ¿qué observaría este vector? Tendría que estar un Es poquito así. más hacia arriba para que pudieran entenderle un poquito mejor, ¿no? Ajá, a ver. Prácticamente a su misma dirección, pero arriba, por arriba de ahí. Ahí estaría el electrodo. Sería ABR ahí, porque es del lado derecho. Entonces, ¿sería A ver, negativo? sería Exacto. negativo. Entonces vean por qué la onda P en ABR es negativa. En cambio, si pone ABF en la punta del corazón, ¿cómo sería la onda P? Positiva. Positivo. Exacto. ¿Sí? Entonces, vean ustedes que dependiendo de dónde me ponga yo y qué vector estoy analizando, pues puedo saber si va a ser una onda positiva o una onda negativa. Sí, doctor. Sí, qué bueno que lo dijo, doctor. Porque bueno, aquí quería poner 150 grados. No logro escribirlo. Porque precisamente era lo que yo decía hace rato, que en los vectores de despolarización van a tener su punta la carga negativa y en su extremo la carga negativa. Y entonces, como el electrodo de exploración se encuentra en esta posición, le es más fácil observar cómo se alejan las cargas positivas y por eso me va a dibujar una onda P negativa, porque observa mejor cómo se van quedando las cargas negativas. Claro. A diferencia de este otro vector que decía el doctor que es ABF, que se encuentra a 90 grados en el esquema de baile, aunque no ve al 100% cómo se acercan las cargas positivas, sí observa cómo se acercan las cargas positivas hacia él, con una diferencia de 30 grados, porque entre 60 grados, que es donde está bajando el vector, hacia los 30 grados de diferencia, que son los 90 grados, pues sí alcanza a observar una onda P positiva. Por eso decíamos que era muy importante ese esquema de baile, porque es el que me va a decir qué se observa en D1, generalmente que está a 0 grados, qué se observa en D2, que generalmente se encuentra a 60 grados, y qué se observa en D3, que está a 120 grados. Entonces, en los tres, en D1, D2 y D3, en los tres se va a observar el fenómeno del acercamiento de las cargas positivas, pero lo observa mucho mejor D2 porque le toca directamente a él observar cómo se acercan esas cargas positivas. A diferencia de D1, que sí ve el fenómeno con una diferencia de 60 grados, donde la onda P que se va a dibujar no es tan, en voltaje no es tan grande como la onda P de D2, que su voltaje es el máximo. O la diferencia en D3, que entre los 60 grados y 120 grados hay una diferencia de 60 grados igual que D1, donde observará
también el fenómeno de despolarización, de cómo se acercan las cargas positivas, y la onda P va a ser similar a la de D1, porque ambos lo observan a una distancia de 60 grados con respecto a D2. Espero que no los haya hecho bolas con los grados, porque eso en ocasiones Bueno, cuesta trabajo entender. sí, creo que al ¿Sí? final de cuentas recordar que prácticamente todas las P son positivas, Ujú, excepto en ABR. Ese es el concepto exactamente. que les debe quedar básico, ¿verdad? Exactamente. Que es lo normal, ¿no? Entonces podemos encontrar algunas variaciones pequeñas en su voltaje, pero a final de cuentas, ¿verdad? Lo importante es que siempre sea la onda P positiva y negativa en ABR. Ujú, exacto. Y entender que son dos vectores auriculares, pero la resultante del vector es un vector que se llama vector auricular, que baja en promedio a 60 grados. Y recordar que eso también varía mucho, como lo decía el doctor, ¿no? O sea, si es un corazón horizontal, seguramente se puede ir a los 30 o a los 0 grados. Si es un Así corazón es. vertical, se puede ir, ¿verdad?, a los 90 o a los 110 grados. Entonces Ujú, depende de la posición del corazón. Y recuerden que la posición está, pues en los obesos, en la embarazada se vuelve un corazón horizontal y en la gente los delgada se vuelve un chaparritos. corazón vertical. Ujú. En personas pequeñas, pues el tórax es tan pequeño que el corazón tiende a horizontalizarse. En personas muy altas, el tórax es tan grande que el diafragma con respecto al corazón, que el corazón se cuelga sobre el diafragma, entonces se tiende a verticalizar. Y si tú ves una persona más o menos chaparrita y el vector lo estás encontrando en los grados negativos, pues ya no es lo normal, porque pues por mucha parrita que esté, él debería de estar en los grados positivos, de 0 grados a 90 grados. Entonces ahí ya me hablaría de un crecimiento, por ejemplo, de la aurícula izquierda, que pues ya vimos hace rato cómo sería su morfología de la onda P, en un crecimiento de aurícula izquierda. Igual en términos prácticos, un eje de P y un eje de la onda T tienen que seguir al eje del QRS. Entonces, si más o menos el eje del QRS está a 30 grados, pues el eje de T y el eje de P prácticamente van a estar a esos mismos grados, con poquitas diferencias, más o menos 3, 4, 5 grados, ¿no? Pero siguiendo prácticamente la misma dirección. Cuando se desfasan uno de los otros, entonces sí podemos pensar en alguna patología dependiendo cuál es el que se desfasa. Correcto. Bien, entonces ya después de que pasó el fenómeno auricular, pues va a iniciar el fenómeno ventricular. Y habíamos dicho que se van a generar 3 vectores ventriculares principales, que sería el vector septal, donde aquí en la imagen del lado izquierdo para ustedes están viendo las líneas del tiempo y las flechas del fenómeno, y en el lado derecho de la imagen que vimos hace rato, donde a los 10 milisegundos hay el choque de estos dos vectores. Y entonces, ahora sí ya tiene un poco más de sentido decir que el vector septal derecho viene de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, mientras que el vector septal izquierdo viene de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Y de acuerdo al tamaño de esas dos flechas, se ve que es mayor el fenómeno eléctrico o la magnitud en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho. Por tal motivo, en vez de sumar, voy a tener que restar el valor de los vectores. Y esa es la resultante de el vector septal.
que es el que estamos observando aquí. Entonces, este vector septal también se le conoce como B1. No confundir con el electrocardiograma. Solamente es la representación del vector 1 o vector septal. Después tenemos la despolarización tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda, donde igual podemos observar que a nivel de ventrículos la cantidad de músculo es menor en el lado derecho que en el lado izquierdo. Y por tal motivo, la magnitud del vector va a ser más pequeño en el lado derecho y más grande en el lado izquierdo. Y por tal motivo, la resta vectorial me va a dar un predominio de un vector que va de derecha a izquierda. Y este vector también se le conoce como vector 2 o vector ventricular. Y como habíamos comentado hace rato que las ondas de despolarización inician como si fuesen ondas como una hélice que van de el vértice hacia la base del corazón, pues aquí se van a generar tres vectores. El vector del ventrículo derecho, el vector del septum y el vector del ventrículo izquierdo. Y entonces voy a tener la sumatoria vectorial de estos tres vectores. Como tienen la misma dirección, todos van de abajo hacia arriba, aquí se va a sumar las fuerzas vectoriales. Y a este vector también se le conoce como vector 3. Entonces, los electrodos que se colocan en el tórax, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, pues van a observar el fenómeno de diferente manera. Donde si se dan cuenta, por ejemplo, en B1 y B2, lo que van a observar con respecto al vector 1 es que se acerca hacia ellos. Y por tal motivo me va a dibujar una R minúscula porque es un vector chiquitito. ¿Qué va a suceder con respecto al vector 2? En B1 y B2, pues van a observar cómo se aleja de ellos el vector. Y por tal motivo les va a dibujar una S mayúscula. Aquí tenemos un vector que solamente lo observa B3 y B4. Es así como que un vector exclusivo de ellos, porque son los únicos que lo llegan a observar. Ese vector de la punta de nuestro corazón se le conoce como vector 1 bis septal. Vector septal 1 bis, ya que solamente observan el fenómeno los electrodos B3 y B4 precordiales. Y esto es lo que nos va a permitir entender cómo es que se van dibujando los diferentes trazos electrocardiográficos. Entonces, una de las características principales de B1 y de B2 es que voy a tener R minúscula, S mayúscula. Después, B3 y B4, perdón, disculpen, B3 y B4, tanto la R como la S más o menos tienen el mismo valor. Tanto la R y la S son del mismo tamaño. Ambas se les va a nombrar
R mayúscula, S mayúscula. Y en el caso de B5 y B6, como ahora el que predomina es el vector 2, lo que voy a tener es la presencia de, ya no pinta aquí mi cosa esta, donde si la persona es delgadita, se puede observar el vector 1, me va a dibujar una onda Q muy chiquitita, y como predomina mucho el vector 2, me va a dibujar una R mayúscula. Y el alejamiento del vector 3, que va a ser la S minúscula. Entonces, en el caso de B1, B2, B3, B4, B5 y B6, se dice que va la onda R. En la música, cuando un tono musical va aumentando, se le dice en crescendo. Entonces, la R en B1, B2, B3, B4, B5 y B6 va en crescendo, va haciéndose cada vez más grande, la onda R. Y en el caso de la S, es lo contrario, va en decreciendo, se va haciendo cada vez más pequeña. Es muy grande en B1 y B2, B3 y B4 es del mismo tamaño, B5 y B6 la onda S es más pequeña. Entonces, esas son las morfologías normales de un trazo electrocardiográfico. Si no cumple esas características, entonces estás ante un fenómeno eléctrico anómalo, que es el que te toca estudiar, bueno, cuando ya más o menos estás en otra etapa de tu vida, para darle un tratamiento a tu paciente. De entrada, pues ahorita a ustedes lo que nos interesa es que aprendan lo básico del cómo se dan estos fenómenos eléctricos y ya, como el doctor, pues pueden después agarrar una especialidad donde ya tienen la capacidad de interpretar y dar un tratamiento a este paciente. Pero con que simplemente detecten que es un trazo electrocardiográfico anormal, pues ya es mucha ventaja porque ya pueden empezar a determinar cuál podría ser la posible causa de ese fenómeno anormal. ¿De acuerdo? A estos patrones que decía el doctor, se le llama patrón derecho, patrón izquierdo. Un patrón derecho que es de B1 y B2 es R pequeña, S profunda. Un patrón izquierdo es Q, o no puede haber Q, y R mayor, ¿sí? Puede ser QR, Q minúscula, R mayúscula, o puede ser R mayúscula nada más y S minúscula también. Pero lo que predomina es la R, ¿sí? Que es más alta. Y acá en B1 y B2 lo que predomina es la S, que es la más de mayor amplitud. Por lo tanto, decimos que hay zona de transición. La zona de transición es B3 y B4, donde la R y la S son casi iguales, como decía el doctor, ¿sí? Entonces, si mi zona de transición se va, en vez de estar en B4, B5, se va, perdón, en vez de estar en B3 y B4, se va a B5 y B6, quiere decir que predomina, ¿verdad?, la imagen derecha, por lo tanto me hablaría de crecimiento ventricular derecho o desviación del eje, ¿verdad?, hacia la izquierda. Y al revés, si la zona de transición se fuera en B1 y B2 y viera yo más el predominio de las R sobre las S, hablaría yo de crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces es importante que ustedes recuerden estos aspectos básicos, cuál es el patrón derecho y cuál es el patrón izquierdo. ¿Sí? El patrón derecho, R pequeña, S profunda. Patrón izquierdo, R mayúscula, S pequeña o Q minúscula, R mayúscula o R mayúscula nada más. Así es, correcto. Bien. Déjenme ver qué sigue.
Creo que aquí se ve mejor la imagen de nuestros 3 vectores básicos más el vector que se le denomina vector septal bajo, que es exclusivo para los electrodos B3 y B4. Son los únicos que lo llegan a observar. Y eso es la razón por la cual la R es del mismo tamaño que la S, ya que aquí estamos sumando el valor del septal alto con la suma del septal bajo. Entonces, al sumar estos dos vectores, la R pues va a tender a ser del mismo tamaño que el vector 2, que es el de la S. Entonces, por eso B3 y B4 Pero aquí, observan quien nos daría este la S, septal doctor, bajo. serían los vectores basales. Acuérdense que tenemos vectores basales que son los que se encuentran en la base del corazón. El vector, lo que es el vector de la punta, se puede sumar al vector ventricular, porque al final de cuentas es parte del ventrículo izquierdo, que es el que tiene mayor predominio. Entonces, quien nos puede dar la S son los vectores basales, porque entonces estos no los estaríamos registrando. Uh-huh. Y pues aquí está lo que es el triángulo de Einthoven con la representación gráfica de cómo se verían más o menos los vectores de acuerdo desde el punto de vista matemático. Y bueno, pues no es una regla que se deban de dibujar así nuestros vectores. Por ejemplo, aquí dice que D1 tiene QR, el D2 tiene QRS, D3 tiene QR. No necesariamente tienen que ser así. Esto, repetimos, pues va a depender del individuo, de cómo se encuentra su corazón, pero pues sí es importante aclarar que en el caso de ABR tiene que tener un predominio del valor negativo. Entonces, ese predominio del valor negativo es de lo que habla de que mi vector ABR está bien tomado. Si yo tengo un vector ABR positivo, algo se hizo mal en el trazo electrocardiográfico. Lo más común es que se hayan cambiado los cables. Y aquí se ve mejor lo que explicábamos hace rato con respecto al crescendo de la R en B1. Vean cómo es una R minúscula y cómo es una R mayúscula en B6. Cómo es una S mayúscula en B1 y cómo es una S minúscula en B5 y B6. Inclusive aquí en B6 ya no dibujaron S. Y bueno, pues aquí está esta imagen que, vuelvo a repetir, no es una regla. Esto es un solo ejemplo. No es que sean así mis trazos electrocardiográficos, pero lo que sí tengo que observar siempre es que ABR sea negativo. Por lo general, D1 en una persona normal tiene predominio de valores positivos, al igual que en el caso de ABF. Por ejemplo, aquí lo dibujaron como predominio negativo. Es generalmente también positivo ABF. Entonces, esto es importante que yo lo entienda porque a partir de ellos voy a sacar mi eje eléctrico del corazón, que pues eso lo veremos en una próxima clase. Creo que esa es la última y
pues ya son las 9. Entonces, pues terminamos el día de hoy hasta aquí en la parte de vectores. Repasen por favor la clase porque es mucha la carga de información y pues nos vemos entonces la próxima semana. Tengan un bonito fin de semana